pareciera que viajáramos a Santiago, pero no, yo siento que volvemos de nuevo al origen. Me corrige, Glenn, qué es lo que sientes tú, pero yo creo que hoy día también vienen esta mañana a escucharte muchos que te quieren, porque tú eres una persona y lo sabes, querido en nuestro medio. Glenn es un médico muy famoso y es un buen representante para también terminar esta jornada. Él trabajó en esta zona, en la Universidad del Paraíso, estudió y anduvo por estos cerros. Quizás ahí viene la inspiración, Glenn, porque él hoy es un médico poeta además, pero ha tenido una destacada labor como médico en las unidades de cuidados intensivos, la formación de ella, en la capacitación de miles y miles de profesionales. Ya a esta altura creo que se ganó todos los premios en ese aspecto, ha sido reconocido en las sociedades médicas, tanto acá como afuera, por el desarrollo y por eso también, justamente en la situación epidemiológica que nos tiene, él ha tenido que trabajar como nunca, yo creo, en su vida laboral pensó que a estas alturas le iba a tocar este enorme desafío. Pero junto a ello, su sensibilidad lo ha hecho desarrollar esta otra parte. Él es un médico y poeta, él ha escrito libros, es bien conocido también por su desarrollo personal en estos otros aspectos. Y para nosotros terminar con Glenn en estas jornadas de medicina narrativa tenía ese sentido también, demostrar una vez más. Ayer cuando cerramos la jornada cerramos con un coro de un colega que es pediatra, no lo alcanzaste a ver, o los que no lo vieron, les cuento, y es un médico y músico. Hoy es un médico y poeta que viene a hablarnos de la medicina en el borde. Y todos estos títulos, Glenn, no los vimos, no los diseñamos antes de todo lo que nos está pasando. Su conferencia es La medicina en el borde, la reflexión y el cultivo de la humanidad a través de la poesía. Gracias, Glenn. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Eh, la verdad es que, Pame, yo estoy muy feliz de esta invitación. Como tú dices, estudié medicina en Valparaíso. Era, digamos, es parte obviamente de mi alma. Y bueno, te agradezco mucho poder estar acá. Mi conferencia, a diferencia de las anteriores, va a ser menos académica y quizás más sensorial, digamos, más de emociones quizás y menos de reflexión, porque y quizás la reflexión va a surgir inevitablemente a propósito de las emociones, ¿no? Yo puedo compartir pantalla aquí, ¿no? ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Viste? Acá. Perfecto. Ya, está bien, gracias. Ya la vi. Perfecto. Bueno, entrando en este tema, les quería un poco conducir a través de la experiencia personal que hemos tenido de tratar de desarrollar una medicina intensiva que ha sido mi vida en la práctica, en base a tres fuentes, digamos, el conocimiento técnico, la fisiología, que es la ciencia que amo, y el humanismo. Desde hace algunos años hay una corriente muy fuerte en medicina intensiva que es la humanización de los cuidados intensivos. Porque yo creo que hay especialidades como la pediatría, la geriatría, la oncología, la medicina intensiva, donde el paciente es exquisitamente o tremendamente más vulnerable que en otras, digamos, y donde tenemos problemas de comunicación a veces muy importantes. Y si bien yo al principio, cuando surgieron las iniciativas ya orgánicas de humanización, me chocó un poco porque yo dije, nosotros casi por antonomasia, somos humanistas, digamos, los médicos. La verdad es que no es así. La tecnificación de la medicina hizo perder muchas cosas a través de las últimas décadas. Y la corriente fuerte de humanización que ha surgido en los últimos años nos llevó, digamos, a niveles muy hermosos de interacción cada vez mejor con la familia, cada vez haciendo que la medicina intensiva fuera una simbiosis entre los esfuerzos de los equipos de salud, digamos, médicos, enfermeras, TENS, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera, tecnólogos y la familia. La aparición lamentablemente, la llegada de la peste con su tragedia nos hizo retroceder muchos años y nos hizo enfrentar al paciente de cuidado intensivo casi como un ente aislado, como un ente, como un paria, digamos, casi como
un objeto, digamos, totalmente desprovisto de la afectividad, del contacto directo con su familia. Y esto fue así los primeros meses de desconcierto, digamos, y un poco, quizás lo que voy a relatar tiene que ver cómo nosotros antes de esto habíamos aprendido a mezclar nuestras emociones, digamos, con la atención dura de la medicina que nosotros practicamos. Y por eso quiero contar un poco una historia y a través también de algunos textos que nosotros hemos tratado de escribir en relación a esto. Cuando llegó la peste, digamos, nos sacudió a todos, digamos, y este año quizás ha sido un año muy trágico, como ustedes saben, y yo creo que estas fotos dantescas de el cementerio aquí de Brooklyn, la fosa común y los camiones de Bérgamo transportando cadáveres, son imágenes que todavía nos sacuden, digamos, y los que tuvimos quizás en esa primera línea en cuidado intensivo, los meses de mayo, junio, julio, hasta agosto, mediados de agosto, sabemos lo que fue ese infierno. Y ese infierno un poco nos sacudió, ¿no? Nos sacudió nuestra autosatisfacción de la vida que llevábamos, digamos, y una vida que en cierta medida, por lo menos, no en lo social, pero sí en lo médico, en cierta medida, digamos, pensábamos que la medicina no tenía límites, que solo era un tema de alcance, de acceso. Pero ya algunos poetas como Ezra Pound habían sacudido un poco esa soberbia que las sociedades modernas en los países económicamente más potentes, digamos, sienten, que esta soberbia, digamos, del creer que todo puede ser curado, que todo puede ser alcanzado. Y al final de sus días, Ezra Pound dijo, los sueños caen y se bajan. Y yo, que quise construir un paraíso terrestre, dejad que los dioses perdonen lo que he hecho. Dejad que el viento cante. Ese es el paraíso. Y quizá estas reflexiones de Pound poco me recorrieron durante los meses duros, pensando en lo que habíamos construido y tal como eh, la conferencista anterior, digamos, mencionó a Albert Camus. Yo siempre, en mi experiencia poética y dirijo un curso hacia los becados de transversales de medicina de la Universidad Católica que se llama La Mirada Poética, de hace unos 15 años, siempre menciono esto, la peste, mucho antes que esta desgracia apareciera, pero yo presento la última página o las últimas reflexiones de Ryu, cuando dice, oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Ryu tenía presente que esta alegría está siempre amenazada. Él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el vacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierta sus ratas y las mande a morir a una ciudad dichosa. No sé si éramos una ciudad dichosa, pero ciertamente que el destino nos mandaron las ratas y nos hizo casi un cataclismo emocional empezar a repensar cosas que no habíamos pensado en 1000 años, que es un poco en los límites de nuestra especialidad, um, la dimensión humana, especialmente en relación a los grupos más vulnerables. Cuando yo veía los diarios, digamos, y veía cómo se hablaba del último ventilador, de la última cama, y decía, pero los pacientes mayores de tanto se van, digamos, y yo reflexionaba siempre en que son los más vulnerables, efectivamente, y son quizás los que más merecen, digamos, terminar sus días tranquilos, digamos, y no separados de sus familias, de su entorno familiar, y no morir aislados como perros, digamos, en un camas de hospital llenas de monitores, etcétera. Y uno tener acceso a esas camas, digamos, cuando quizás podrían haber vivido más, digamos, quizás podrían haber compartido más con sus nietos, etcétera. Y eso, por supuesto, a todos nos cruzaron muchas reflexiones. Esta es una foto de un paciente habitual de cuidado intensivo, no es de nuestro país, digamos, tomada de internet. Pero nos hizo recordar, por supuesto, estos versos de Armando Roa Vial cuando dice, soy un hombre indefenso, lleno de resonancias efímeras quizás que se marcan con los sonidos de las bombas de infusión, etcétera. Y en un libro que nosotros escribimos, que voy a hablar mucho más largo, poco más adelante en la conferencia, una vez reflexionamos mirando esta escena, y esto fue mucho antes, hace unos 15 años,
¿De qué sirven tus monitores?, se pregunta ese paciente, si no detectan la soledad que me invade como la hiedra. Efectivamente, los monitores que nosotros usamos en cuidado intensivo detectan señales físicas, biológicas, pero no detectan, por supuesto, emociones, el mundo sensorial, digamos, que subyace ahí, y que al mirar, digamos, un cuerpo inanimado, quizás podemos olvidar lo que eso es, digamos, y las tremendas soledades, los pacientes que tienen riesgo de morir y que están en el hospital. Esto recordó un poquito a un poeta que yo amé, o es un par de poemas de él, pero este poema particularmente lo amé desde el colegio. Un poeta que murió muy joven, a los 28, 29 años de tuberculosis en esos años, que pasó hospitalizado en Valparaíso, que vivió parte de su vida en Valparaíso, y que existe inmortal texto cuando dijo, tarde en el hospital, ¿cierto? Sobre el campo el agua mustia cae fina, grácil, leve. Con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza yazgo en cama, yazgo enfermo. Para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua ha lloriqueado junto a mí, cansada, leve. Despierto sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Este poema, no sé por qué, nunca lo pude olvidar desde que estaba en el colegio y me recorrió muchas veces en mi carrera y hace algún tiempo pensando en los pacientes que mueren solos, que están solos, que no conocemos, que son fantasmas, que tienen angustia, etcétera. Escribimos este texto, hay una sección de la principal revista de nuestra especialidad que se llama Intensive Care Medicine, en la revista europea. A mí me correspondió, como miembro del editorial Bora hace algunos años, crear esta sección que se llama From the Inside, que son reflexiones de intensivistas respecto a emociones, a cosas que están pasando. En nuestra unidad, en la Universidad Católica, hay solamente una cama, la cama número 7, que tiene ventana hacia el exterior. Y lo que se ve desde ahí, digamos, en la vieja calle Lira, o se veía antes, en Pedrada, etcétera, hay unos edificios destartalados. Y quizás un día, reflexionando sobre un paciente que hubo ahí, les quería compartir esta reflexión que publicamos hace un par de años en esa sección. Nuestra unidad cuidado intensivo tiene una sola cama con vista exterior, una ventana que enfrenta una calle empedrada y techos o techumbres que, sobre viejos edificios. Pero por lo menos desde ahí tú puedes tener una visión de vida activa allá afuera. Algún tiempo atrás tratamos a un paciente de 28 años con un cáncer pancreático agresivo, había sido operado, se complicó, desarrolló múltiples fallas de órganos y shock y pasó muchas semanas incluso en ventilador artificial. Se llamaba David y a pesar y fuera de los aspectos médicos, nos preocupaba mucho su extrema soledad. Y esto lo digo porque nosotros pasamos ronda y ronda y ronda a través del día en cuidado intensivo, innumerables rondas, dando vueltas, mirando a los pacientes, pero nunca vimos que a él lo visitara nadie. Todos los demás tenían visitas, menos él. Entonces, mirando a través de la ficha médica, descubrimos que era profesor y músico, sin más detalle, y que solamente se escribía como un contacto, una tía. Un par de amigos llegaron ocasionalmente y nos contaron que David tocaba el saxo en una banda del circuito tradicional de jazz de Santiago. El tiempo pasó. Esto pasó hace unos 15 años y nosotros hace poco lo recordamos y lo publicamos. Es un invierno lluvioso y frío en Santiago, como ya no existen, lamentablemente para mí que me gusta el invierno. Frecuentes tormentas lavaron la ciudad y las plazas. Había un día grisáceo. En un día grisáceo retorné de unas pequeñas vacaciones y ya lo encontré extubado, o sea, ya había salido del ventilador. Estaba sentado en un sofá mirando la ventana. Se escuchaba a través de auriculares el saxo de John Coltrane. Y él miraba solamente la lluvia. Hola David, ¿cómo estás? ¿Te gusta Coltrane? Sí, doctor, me contesta. Depende básicamente del grado de melancolía, pero sí, yo los amo a Luis, a él, a Duke, a Billie Holiday, a Miles Davis. Y así, hablaba con cierto esfuerzo. Me contaron que tú eres eres un saxofonista, David. Eso fue mi sueño, doctor. Bueno, y ahí cuenta una historia que su abuelo había conocido a Luis Armstrong en el año 57. En ese momento dice algo que me estremeció y no podía olvidar 15 años después o 12 años después. Pero esto ya es over, ¿no, doctor? O sea, ya pasó, o sea, ya no volverá.
Entonces en ese momento me salvó un fuerte rebrote de lluvia que azotó las ventanas y posteriormente un silencio que por suerte me rescató una enfermera que me llevó a ver a otro paciente. Cuando dejé el hospital iba en un modo melancólico y silencioso, confrontando la oscuridad de la noche. Y cuando iba caminando me acordé de Carlos Pessoa Belli. Me acordé, no sé por qué, trataba de acordarme el poema y empecé a recordarlo en mi memoria y por supuesto cuando llegué a la casa lo leí. Cuando volví al hospital al día siguiente ya no estaba. Había muerto súbitamente en la noche de una hemorragia. Nosotros pasando visita paramos frente a la cama número 7 como una señal de respeto. Estaba seguía lloviendo sobre los viejos tejados y la calle empedrada. Y yo me pregunté, ¿cuál sería la última visión de David en ese mundo, en este mundo? Uno se siente tan triste y vacío. Estuvo semanas con nosotros y casi no lo conocimos. No conocimos sus sueños, sus esperanzas, sus miedos. Nada casi para una vida que se fue. Quizás nos quedó un toque de Coltrane flotando en el ambiente y esos versos inmortales de un poeta largamente olvidado. Y también es una gracia de este artículo es que lo pudimos traducir y rescatar para la lengua anglosajona a Carlos Pessoa Belli, este poeta que de alguna manera transmitió esta sensación de esa soledad. Y este nombre, el hombre de la cama 7, salió porque yo creo que una parte de la deshumanización de la medicina es esa tendencia a no llamar a los pacientes por su nombre, que existía mucho en cuidado intensivo. Por ejemplo, recuerdo muy bien una vez que había un becado que yo le pregunté, bueno, y cuéntame entonces de don Ricardo. Y me dice, el de las 5. O sea, don Ricardo era el de las 5, el de las 5. Entonces, pero ¿cómo el de las 5? O sea, ¿quién es Ricardo? No sé, doctor, sé lo que tiene, pero ¿quién es Ricardo? Lo que él no sabía es que yo lo había visto el día anterior, que hablé con su familia, y Ricardo era un director de orquesta que estaba dirigiendo un coro de Navidad en el Teatro Municipal de Ñuñoa para pre-Navidad y que mientras estaba terminando una pieza musical con la banda, con la orquesta, sintió un dolor desgarrador en el pecho, un dolor que lo transfixiaba, un aneurisma abdominal, torácico roto, y él, tórax abdominal, y él, sin embargo, a pesar del dolor, siguió hasta la última nota. Y cuando tiró la última nota y cerró la orquesta, cayó sobre el suelo y lo llevaron al hospital y se salvó afortunadamente. Pero yo le dije, estos son los héroes de nuestro tiempo. O sea, ¿cómo les puede decir el de la cama 5 a una persona que casi muere cumpliendo su deber y dirigiendo una orquesta infantil? Bueno, en todas estas reflexiones, hace unos años atrás, ya sacudido por emociones como las que les conté, escribimos este texto, La estepa invernal, que parte es un diálogo entre tres personajes. Un personaje que se llama Ismael, le puse Ismael en homenaje al personaje Moby Dick, ¿cierto? Llámenme Ismael, eh, que es un poeta que se está muriendo en la UCI. Polaris, y así bauticé al médico intensivista que lo ve, que es un médico un poco perplejo, un poco muy técnico, pero poco humano todavía, y un hablante. Y el hablante empieza así, este libro que son cantos cortos. El rastro de un hombre se esfuma en el atardecer. Así simplemente, sin gestos, sin preámbulos, mientras se siente implacable la bruma del olvido. ¿Quién es aquel que deambula por la vastedad de la estepa? ¿Eres tú, Polaris, mi hermano extraviado? Después este mismo hablante dice, ¿han visto caer la nieve sobre las montañas occidentales? Ayer vagué por los desolados caminos de la estepa, mientras un hombre, llamado Ismael, yacía en los extramuros del desamparo. En mi travesía encontré solo polvo y angustia, o quizás una lágrima perdida entre rocas, donde antes hubo yedra y manantiales. Ayer asumí la condición humana, pero el páramo infiltró algo más que mi alma. Ha transcurrido un cúmulo de inviernos, sin embargo. Y todo esto, las cosas precoces de la estepa invernal partieron por dos reflexiones, o dos sensaciones, o dos destellos. Uno, recuerdo que cuando estaba así en una etapa de rebelión interior, un poco contra la fatuidad de tantas cosas y el hecho que a veces prolongábamos con la medicina vidas, o sea, prolongábamos la agonía de pacientes en pro del tecnicismo y de la autosatisfacción de los médicos,
Me acuerdo que un día llegué al hospital y había un neurocirujano mirando un escáner y estaba diciendo a sus becados y a sus internos lo lindo que había quedado la operación. Y yo miré el escáner así de lejos y vi un hoyo donde había sacado un tumor. Un hoyo, había un hoyo en el cerebro, en el escáner. Y él decía qué maravilloso me quedó. Entonces yo dije, pero en ese hoyo, tantos sueños que se fueron, me acordé de esa película Hombre mirando al sudeste, ¿no? Donde Ramsés está disecando un cerebro y dice, ahí va paz, y se cae al zinc. Y después entonces al desaguadero. Entonces, entregar al paciente, y el paciente estaba en coma, estaba en ventilador y efectivamente unos días después murió. Y tenía las pupilas dilatadas. Y yo me pregunté, ¿por qué no hay lágrimas sobre esas pupilas dilatadas? Y también me pregunté cuánta ausencia en el escáner. ¿No estaban allí los tiempos ancestrales o las raíces de tu melancolía? ¿Has pensado en ese amor tan lejano, Ismael? Yo creo que cuando miramos el escáner y nos vemos al hombre que hay detrás y vemos lo que pasó ahí, nos perdemos muchas cosas, como ese pecado que habló del hombre de la cama 5 y no de Ricardo, el director de orquesta heroico. Yo me preguntaba quién era Ismael. Ismael habla también, él también dialoga en este libro. Y en un momento dice, como que grita y canta a los que lo atienden, digamos, escuchen. Ahora soy una piltrafa, ahora estoy atado a máquinas, pero yo era un poeta. Miren al norte, las nubes, las matices, las auroras, esa sombra que emprende el vuelo desde el campanario. Yo era un poeta, ¿entienden? Yo era un poeta. Y en otra parte también, Ismael sigue gritando. Se fuma el rastro de los queltehues en los confines de la montaña, mientras en la profundidad del valle estallan con furia los manantiales. ¿Qué hacía yo antes del invierno? Mis huellas de vagabundo, la vastedad de los senderos, tanto amor esparcido entre los arenales del desierto. Polaris le pregunta al médico, ¿quién era yo antes del invierno? El oscuro impacto del olvido, ¿cierto? Hay murmullos que se apagan y un cuerpo tan distante. Mis manos, dice Ismael, estas manos dibujaron la arquitectura errática de los campanarios en una ciudad mecida por el viento de abril. Ahí me acordé del paraíso. Pero ¿quién podría creerme ahora que estoy aquí? Y grita en algún momento, si tan solo hubiera una ventana, mientras un rumores inasibles quiebran el amanecer. Y yo imaginaba, cuando vi esa foto de la doctora Kotov, de Davos, de ese viejo hospital, yo me imaginaba cuando escribí La estepa invernal, un sanatorio cerca de unas montañas, y me imaginaba este paisaje, digamos, este es el paisaje de la estepa. Otra noche en el nosocomio, las campanas de una iglesia redoblan en la lejanía. Un hombre encorvado se pierde en el parque, cruje el pórtico con el ventarrón. Una bandada de queltehues se eleva tras la polea del norte. Pero también, y esto me hace en estos versos, me inspiré un poquito en la tumba de Huidobro, que uno cuando mira a un paciente, nosotros en la campaña de humanización que estamos inmersos, digamos, y que nos sacudió y nos interrumpió, lamentablemente COVID, que ahora estamos retomando en todo caso, creemos que en la segunda ola sí vamos a dejar entrar a los familiares, al menos a un familiar, y estamos tratando de suplirlo con videoconferencias, digamos, una enfermera de enlace y nosotros mismos hacemos videoconferencias con las familias para que vean, aunque estén en coma, aunque estén en ventilador, por último lo puedan ver desde lejos, ¿no? Pero cuando uno mira a un paciente ahí botado y no sabe nada, uno lo puede suplir pidiéndole a las familias que nos manden fotos, que nos manden, y ahora hacemos una especie de anuario en la pared, digamos, frente al paciente que está ventilado, incluso antes, y cuando despierta quizás las primeras cosas que ve son las fotos de su familia, las fotos cuando era feliz, cuáles eran sus hobbies, se hace toda una cartulina llena de recuerdos, entonces cuando miramos vemos al paciente en el ventilador o pronado, como se ve mucho en COVID, dado vuelta de abdomen no le vemos su rostro, pero vemos las fotos y vemos quién era y quién era su familia, etc. Hace tiempo era un niño, ¿cierto? Ese hombre hace tiempo era un niño. Y a veces los médicos nos da miedo enfrentar a los familiares o les da miedo mirar a los pacientes a los ojos. ¿Por qué le temen al brillo de sus ojos? En la mirada de cada hombre a la deriva subyace la hondura del mar. Y hay cosas que son paisajes de hospital, pero son paisajes que nadie quiere ver. Esos gritos en la noche, las descargas eléctricas que se interrumpen, esas manos que buscan un pulso ausente, manos que comprimen y descomprimen un pecho.
Y uno se pregunta a veces cuando yo de repente veía a lo lejos, en la cama lejana, otro tipo haciendo masaje cardíaco, ¿quién es el que resiste en la madrugada? ¿Es ya un hombre? Y finalmente cuando se acerca el final del estepe invernal, y este es un anticipado, digamos, ya, también esto, dejar ir, ¿no? Conectarse con la energía de los pacientes y saber cuando ya la pelea es fútil, cuando estamos prolongando la agonía. Uno de los grandes desafíos de nuestra especialidad es cuando distinguir el límite anfractuoso y brumoso a veces entre luchar por una expectativa razonable de vida o de vida con calidad de vida digna versus prolongar la agonía. A veces no es tan claro el límite. Y aquí Ismael le dice a Polaris precozmente en el poemario: cuando crezcan mil angustias, abandonen la morfina y los sedantes. Déjenme enfrentarle el viento del norte, la savia de los aguaceros, el rasguío de los relámpagos. Liberen estas ondas que me atan a la plataforma estéril de la vida. Polaris, que la muerte me sorprenda lejos, muy lejos, en el cañón de la montaña. Y le grita de nuevo, casi al final: detén la adrenalina que cae por mis venas. Detén la adrenalina que cae por mis venas. Bueno, un tiempo después el poeta muere. Un tiempo después, esto fue hace unos 2 o 3 años atrás, yo quería escribir una segunda parte ya en prosa, donde pudiera, y se trata de esto, los cuadernos de Ismael, que cuando, y esto fue, hay una diferencia de 12 o 13 años entre ambos textos, pero el año pasado los publicamos en un mismo texto y con un disco de una banda rockera que se inspiró, hizo un disco inspirado en esto, que está en Spotify free, digamos, se llama La Estepa Invernal también. Los cuadernos de Ismael es cuando muere Ismael, Polaris encuentra un morral y hay un cuaderno donde Ismael cuenta un poco de su vida, quién fue, digamos, porque queda mucha incógnita en la primera parte. Esta parte fue mucho más reciente. Tuve una cosa, las cosas que linda de la vida, que tiene tantas cosas malas, que en un mini sabático en París, digamos, pude escribir los cuadernos sentado en barcito, así mirando el Sena, que era un sueño que yo tenía. Y este cuaderno ya empieza a contar parte de sí, ¿no? Quería compartir unos pocos textos solamente, muy cortitos. Es uno primero del río, y se acuerda de su padre. Vamos al río, Ismael, vamos. Era ronca la voz de mi padre. La aventura llegó con aromas de merienda en la cocina. Partimos al amanecer mientras mi madre dormía. El camino era un bosque de alerces. Cantos de bandurria iluminaron los senderos. Un par de veces cruzamos arroyos casi glaciales. Más tarde, un tronar en la espesura anunció el río de aguas turbulentas. Ismael, cuando naciste, pasé horas junto al río palpando el pulso de la vida en ese flujo interminable. Para mí fuiste la epifanía, el devenir de un anhelo que supera los límites del hombre. Eso eres, mi pequeño Ismael. El río traía la fuerza de lejanos ventisqueros. Corrimos hasta el borde del primer salto, donde el torrente caía por la montaña. Brillaron los ojos de mi padre cuando alcanzamos la ribera por un desfiladero entre las rocas. Encontré a Moby Dick bajo el lecho de una mísera pensión, mi cementerio de los libros olvidados. Eran tiempos, Ismael, en que solo tenía la tenue esperanza de un puerto escondido, de un barco errante en los confines del mar, de un lugar para recuperar quimeras olvidadas. Y ese libro cambió todo, mi pequeño Ismael. Más tarde, contemplamos el fluir de las aguas hacia las montañas occidentales. Mi padre contando historias que fueron bálsamos, o acariciando mi cabello al viento en minutos que la vida hizo inmortales. Han pasado los años. Nunca volví a ese río. Y todo parece brumoso, más como te extraño, papi. Hubo tantos momentos y tantas ausencias. Pero al menos de esta maldita vida me quedará por siempre el brillo de tus ojos y ese abrazo interminable ese día junto al río. Um, yo, ¿Por qué pongo esto? Porque eh, creo que en la vida de cada esos ancianos, ventilados, con daño neurológico que están ahí con nosotros, quizá hay un mundo, ¿no es cierto? Como dijo también Exupéry y tantos autores, un mundo desconocido que no pudimos descubrir. Cuando se murió probablemente, se nos han muerto muchos Ismael a través de mi larga carrera ya de intensivista. Muchos de esos Ismaeles quizás tenían tantas cosas que pudimos conocer, aprender, etcétera. Siempre lo hago, siempre converso con ellos cuando ya están bien, los que sobreviven y salen. Pero hay tantos tesoros, ¿no? En ese hombre que están ahí. El nosocomio. El nosocomio enfrenta las montañas del este. Muros de piedra flanquean vetustas paredes cubiertas de hiedra. Un parque otoñal se abre hacia el norte
Charcos que fueron lagunas, apenas resisten los embates del tiempo. Un centenar de Queltehues despliega sus alas cuando surgen alarmas en el hospital. Así los he visto, y tras ello, el silencio. Pero mi madre ya viene desde remotos parajes del sur. La imagino con ese olor a leño humeante que tanto amé desde niño. Mi pequeño homenaje a Teliera ahí. Cuando volvíamos con mi papi entumecido, pero riendo desde el bosque. Cuando nos retabas con voz dulce mientras crepitaba un fuego que no envejece. Y nos tomábamos las manos frente a la sopa caliente. Mi papi, ¿recuerdas, madre amada? Mi papi. Anochece, y veo cúmulos sobre las montañas del este. Los Queltehues emprenden su retiro nocturno y otra vez me envuelven las sombras que tanto temo. Y aquí finalmente cuando él ya lo llevan al hospital, escribe su último escrito de la vida de Ismael, después está en un ventilador, la última página de su cuaderno, dice, una niebla que no es de este mundo cubre el coche, que avanza raudo hacia el nosocomio. Imágenes vaporosas de un naufragio río abajo. Mi madre buscando los cuadernos, quizás lo único valioso de mi existencia en fuga. No volverá el aire vivificante del invierno o la escarcha de nieve. Todo lo que he perdido volverá con las aves, dijo un poeta. Esa mentira que llamamos poesía. Nada volverá, excepto el canto agónico de los Queltehues cuando llegue el final. Balbuceo al barquero que detenga sus remos mientras esbozo estas palabras y mis pupilas cansadas vislumbran el parque ahora sombrío en medio de la niebla. Finalmente, durante el desarrollo de la estepa se habla varias veces de Katia. Katia es como la hija de Ismael, pero no se sabe nada de ella, solo fulgura así como destellos, ¿no? Por aquí dice el fulgor de la primera estrella, las montañas occidentales, los árboles del otoño, los nenúfares cantan por ti. Tu ausencia, tus silencios, también cantan por ti. Cuando publicamos la primera vez la estepa hace 15 años, entonces por ahí, muchos me preguntaban, ¿quién era Katia? Porque él decía, cuando pienso en Katia, mi hija de los brújules al viento, surge el río de la infancia, la mano extendida, un abrigo. Pero de esa infancia vio ahora el exilio más definitivo. ¿Qué me has hecho, Polaris? Ahí lo increpa, es cuando está enojado, ¿no? Por ahí, aquí más se enoja. Le dice, Polaris, observa el rostro de Katia sobre la muralla. No arrastres tu fracaso como acto oxidado. No me hables de la metafísica del universo. En los extramuros del desamparo hay una niña, ¿entiendes? Y entonces retomamos a Katia finalmente en el estanque de los nenúfares. Esto es lo que ya en los cuadernos de Ismael. Era un viejo estanque de aguas quietas. Cientos de nenúfares agitados por chubascos intermitentes. Una rana saltó de repente como en ese haiku que tanto amabas, ¿recuerdas? Otoño bajo la lluvia de abril. Tú eras la princesa que corría por la arboleda, capturando esas hojas que morían danzando sin temor a la diáspora. Más tarde, al primer destello del sol, nos metimos al estanque y los nenúfares fueron una jungla movediza. ¿Cómo reías? Fue la última vez, ¿cierto? Sabemos que la belleza puede ser amarga, pero aún con los años es difícil entender que a la vuelta de lo sublime debamos enfrentar el abismo más insondable. Este último otoño he pasado horas y horas al borde del estanque. Katia, la lluvia, los nenúfares. Y ese leve temor a la jungla movediza, que quizás fue un presentimiento. ¿Qué le pasó a Katia? Se fue en algún momento y, y él se recuerda de ella mucho durante su última estadía. Bueno, yo creo que uno puede mezclar, uno puede pensar que el camino del técnico, y créanme, nuestra especialidad es muy técnica, o el camino del humanismo son caminos separados. Si alguien me dice eso, digamos, yo lo miraré con un profundo desprecio en mis ojos, porque yo creo que no son caminos. El camino no elegido, como emulando a Robert Frost, es el camino de la humanidad, el camino que finalmente se va a encontrar con, con el hombre mismo, digamos, con su entorno carnal, físico, fisiológico y el ser humano que hay detrás. Y yo creo que, mirando mi vida, creo que no podría haber sido otra cosa que intensivista, porque creo que eso me ha dado la oportunidad de intervenir muchas veces, digamos. Y muchas veces cuando las corrientes iban para el otro lado, yo elegí el camino menos transitado. Y pudimos quizás hacer la diferencia en términos de que
una familia se fue con más consuelo, una familia se fue más feliz, más tranquila, digamos, y pudimos reencontrar a mucha gente en esto. Bueno, y para terminar quería regalarles este poema que tiene que ver con la amistad y tiene que ver con la vida sencilla, ¿no es cierto? Que quizás tuvimos algún día y perdimos, y que no, yo creo que COVID nos sacudió. Era mi poeta preferido, es un regalo solamente, pero me emociona cada vez que lo leo porque creo que es un poema extraordinario. Del tiempo en que los amigos se veían cada 20 años, porque tenían que caminar por los grandes, por los largos y profundos caminos de la China antigua, en la dinastía Tang. Estos son los poetas de la dinastía Tang. En la vida, este canta Huaypán, mi letrero retirado, mi amigo retirado. En la vida es muy poco frecuente que dos amigos vuelvan a encontrarse, tal como les sucede a los luceros de la mañana y de la tarde. Pero esta noche es distinta a las demás, pues hemos podido sentarnos bajo la luz de un mismo candil, juventud y lozanía. ¿Cuánto tiempo más nos queda? Mi barba y mis cabellos se vuelven grises. Recuerdo a los viejos amigos y me doy cuenta de que más de la mitad de ellos ya están entre los fantasmas. Pero ahora al ver a Huaypá, mi corazón se estremece de alegría. ¿Cómo podía saber que pasarían 20 años antes de volver a verlo? La última vez no estabas casado. No lo imaginaba con esposa e hijos. 20 años. Ceremoniosamente y con respeto, alegres, ellos saludan al viejo amigo de su padre y me preguntan de dónde vengo. Enseguida Huaypá les ordena que traigan el vino y lo pongan a mano. Las cebollas relucen con el rocío del atardecer y se las cocina frescas, con semillas amarillas. Mi anfitrión me cuenta lo difícil que se ha vuelto hoy, celebrar un encuentro entre amigos, y me pide disculpas una y otra vez. Después de 10 copas, aún no estamos borrachos. Solo nos hemos vuelto sentimentales por nuestros recuerdos. Mañana otra vez nos separarán las colinas occidentales y las cosas del mundo harán que nos olvidemos el uno del otro. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Quiero también hacer un pequeño homenaje a la banda Sendrars, que nos acompañó y creamos poesía y música juntos en el libro que sacamos el año pasado. No alcanzó a ser distribuido porque después quedó toda la embarrada. Y la verdad es que, bueno, muy agradecido.